y empezamos. Bien, como les comentaba, sean todos bienvenidos a esta nueva clase que el Señor, gracias a Dios, nos deja compartir. Para empezar, primero permítanme aceptar a quien se acaba de unir. Y como siempre, ¿verdad? Me van a escuchar decir esto hasta el último día de clases, que va a ser en diciembre, si Dios lo permite. Las reglas del juego. Lo primero, ¿verdad?, es tener siempre la cámara y el micrófono apagados. Esto pues para evitar que se escuchen ruidos de fondo que tal vez no queramos que se escuchen o bien que se vean imágenes al fondo que tal vez no quieran que sean de conocimiento público. Regla número 2, las preguntas al chat y permítanme un momento, voy a abrir el chat en este momento. Y mientras lo hago, recordaré nada más que, pues, por la metodología del curso, que es un curso, no es un foro, eh, tal vez en algún momento sí vamos a hacer un foro, pero por ahora es nada más curso. En el punto número 3, ¿verdad? Damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero siempre todo con respeto y moderación. Y nuevamente que no es un foro, entonces las preguntas, y ojalá que sean preguntas y respuestas cortas y concisas, para no redundar mucho. Ah, creí que alguien se había unido, pero creo que no. Ah, sí, aquí está Joanny. Recordarle, verdad, como siempre, que Cristo nos ha llamado a ganar almas, no a ganar discusiones. Nuevamente esto me lo escucharán decir hasta el último día de clases en diciembre, si Dios así lo permite. Y sí, vamos a adorar hasta diciembre, si el Señor así lo permite. Y finalmente, este es un mensaje patrocinado por parte de nuestra tesorera del Ministerio de Apologética Católica, San Francisco de Sales. Como bien les hemos comentado en todas nuestras clases, el curso nosotros lo damos como un apostolado, como un llamado que el Señor nos ha dado. Por tanto, el Señor nos dijo, ¿verdad? Das gratis lo que recibiste gratis, así que nosotros nunca cobramos por el servicio de evangelización, pero como todo grupo humano siempre ocupamos cubrir algunos gastos, como el uso de papelería, artículos de oficina, el uso de la plataforma de Meet y una nueva plataforma a la cual nos estamos migrando actualmente. Cualquier ayuda, aporte que alguien desee darnos, el ministerio no cuenta con una cuenta, valga la redundancia, una cuenta propia bancaria porque como un grupo de iglesia no tenemos una personería jurídica. Entonces, la hermana Stephanie, ella gentilmente nos facilita su propia cuenta bancaria. Por eso es que ven el simpe móvil y el nombre y el número de cédula de nuestra hermana Stephanie. Y para empezar la clase, voy a pedirle entonces ahora a la presentadora del tema de esta noche, que no les he comentado quién es. Pues bien, les decía que el mensaje de las ofrendas es siempre patrocinado por nuestra hermana Stephanie. La ha mencionado tantas veces en todas las clases, esta es la 12ª vez que la menciono y creímos que ya era justo y necesario que pues tuvieran el gusto de conocer a Stephanie. Entonces, vamos primero con las damas. Steph, por favor, ¿podrías abrir tu cámara y tu micrófono para que todos los demás te puedan ver? Sí, está bien. ¿Cómo están? Buenas noches, hermanos. No sé si ahí se ve bien, guay. Sí, usted me dice Eh, porque yo no me veo. no, de hecho no te ves. No ¿Qué? me veo. No. Sí, Weiler, sí se ve. Sí, Solo sí se estamos, observa. sí, sí, sí se observa. Ajá. Ah, qué raro. Entonces soy yo Ah, el que no la bueno. ve. Pero Yo sí, sí se tampoco le me ve. veo, pero Ahora sí ya te ves. muchas gracias. Buenas noches, sí se ve Listo. Bueno, al lado, gracias. Bueno, al lado derecho del ministerio. Ahora sí, perfecto. muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Se oye como un eco por ahí, guay. Sí, ya encontré quién era. Es que alguien había dejado el micrófono abierto. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá
sirviéndole al Señor y estar con ustedes. Bienvenidos. Para nosotros en el ministerio es de verdad un honor poder tener este ratito de clase y que el Espíritu Santo sea el que guíe cada uno de todos los cursos, de los programas que el Señor nos permite impartir para su honra y gloria. Mi nombre es Stephanie Ramírez y bueno, yo soy esposa de Irwin Salazar, quien había dado el tema de la Eucaristía hace un par de semanas, tal vez, ¿verdad? Fue. Aproximadamente, sí. Sí, y bueno, nosotros somos esposos, tenemos 7 hijos, 5 acá y 2 en la presencia del Señor. Y estamos aquí para servirles y aprender todos juntos. Y le pedimos a la Virgen Santísima, ahora que estamos en la advocación de la Virgen del Carmen, le pedimos que interceda por nosotros. Y hoy vamos a especialmente hablar de los dogmas de la Virgen María y por qué un verdadero cristiano honra a la Madre del Señor y la venera. No la adora, la venera y le da el lugar que Cristo mismo le dio. Pero bueno, vamos a iniciar, Wyler, continuamos con la oración y luego seguimos con la presentación. Gracias, Steph. Entonces, para comentarles, la hermana Steph, que qué mejor que una madre para hablar sobre otra madre, nos va a estar acompañando con el tema y también nos va a estar acompañando nuestro hermano Álvaro, Alvarito, que ya algunos lo pueden haber escuchado en alguna otra clase anterior, pero por si alguien todavía no tiene el gusto de conocer a Alvarito, entonces Alvarito, vamos a pedirte que por favor abras tu cámara para que todos los demás puedan conocerte. Alvarito. Alvarito se nos perdió. Don Wilder, Ahora sí. bueno, vamos a borrarnosla. ¿Me pueden ver? Sí, te podemos ver y te podemos oír. Ok. Cabe mi sonrisa en la pantalla. No, yo creo que no hay pantalla que pueda contener tu sonrisa, Alvarito. Excelente, entonces todo está bien. Bueno, muy feliz de estar acá. Mi nombre es Álvaro Rodríguez Alfaro, esposo de Viviana Arguedas, que es parte integrante del Ministerio de San Francisco de Sales. Buen amigo de la charlista del día de hoy. De hecho, el domingo hablé bastante de Stephanie porque estábamos con la celebración de la Virgen del Carmen y algo que me encanta de Stephanie es que ella usa el hábito de la Virgen del Carmen. Esa es digamos, la única razón, yo creo, por la que me gustaría que hicieran también un hábito para hombres, no sé si existe, pero es algo maravilloso. Y bueno, yo voy a estar acá contestando preguntas desde el chat, asistiendo a Stephanie y a ustedes, y también las preguntas que surjan por el WhatsApp, las haré de manera escrita. Y quizás también conteste alguna pregunta verbal, si fuera el caso. Pero estoy muy feliz. Los temas marianos, el Ministerio de San Francisco de Sales es un ministerio chocho por María. ¿Verdad? Es un ministerio que ama de manera especial a quien le dio vida, a quien fue el arca de la alianza, a quien tuvo a nuestro Señor Jesucristo en su vientre para cumplir el plan de salvación divino. Entonces quedo a su disposición esta noche. Muy buenas noches. Gracias, Alvarito. Entonces, como él les comentaba, Alvarito nos va a estar apoyando en ambos chats, en este chat de Meet y en el chat de WhatsApp, mientras la hermana Stephanie nos dirige en la presentación. Alvarito, entonces, como te comentaba, ¿podrías por favor dirigirnos con la oración para iniciar, pues, como Dios manda? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque en medio de las circunstancias que nos encontramos nos permites
reunirnos, nos permites hacer iglesia, nos permites compartir como pueblo de Dios que has elegido. Sabemos, Señor, que hay muchos que son llamados, pero pocos son los elegidos. Esas son las palabras de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, darnos cuenta del inmensísimo don que tenemos de ser parte de tu rebaño, de tenerte como pastor. A ti, Espíritu Santo, te pido que infundas los dones necesarios sobre Stephanie Ramírez, que va a dirigir este tema hoy. Estar ayudando a contestar preguntas y sobre cada uno de las personas que escuchan esta noche, para que estos misterios que sobrepasan nuestra inteligencia podamos entenderlos espiritualmente, podamos entenderlos racionalmente. Para de esta manera, como personas que estamos intentando aprender de la fe para poder defenderla, podamos ser adalides tuyos, podamos ser guerreros tuyos, guerreros en el amor. Y a ti, maravillosa María, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, te quiero dirigir esta oración. Inmaculada Madre de Dios, Reina de los cielos, Madre de misericordia, abogada y refugio de los pecadores, he aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal benevolencia abundante me ha obtenido del tesoro divino, propongo poner mi corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Alvarito. Steph, todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me avisas, Guay, si se ve bien? Tu pantalla sí la vemos, pero la presentación ahorita sí la vemos. Ahora sí, ¿y se Ahora escucha sí. bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas. Bendito sea el Señor. La honra y gloria de verdad sea para Él hoy y siempre. Y en este momento que vamos a conocer más de la Virgen Santísima, no hay otro objetivo, no hay otro fin, sino llegar a amar más a Cristo Jesús. Y es que cuando hablamos de nuestra Santísima y cuando hablamos de dogmas, perdón, Guay, ahí se oye una música, ¿la escuchas? Sí, correcto. Voy a ver quién es. No, es que en la presentación veo que se... Permíteme. Voy a dejarla compartir un momento para quitarle ahí el audio. ¿Sí se escucha la Ave María? Ah, no, yo escuchaba otro sonido de fondo. No se El Ave escucha el María. Ave María. Ah, ok, yo sí, yo sí la escucho, pero bueno, no, genial. Ok, vamos entonces. Cuando hablamos de dogmas marianos, vamos a hablar y vamos a recordar qué significa primero un dogma, ¿no? Para poder entender en este caso qué son los dogmas marianos. Bueno, dogmas son realidades que siempre han existido, pero que la iglesia sale a proclamar para recordarnos a todos los fieles de que esas verdades siempre han existido y que debemos creerlas. Entonces, cuando hablamos de lo que debemos creer con respecto a la Madre de Dios, ojo que el tema de hoy es un tema sensible, porque vamos a hablar de una madre que ya de por sí la palabra, el concepto madre, es un tema sensible. Y es un tema sensible primero porque definitivamente todo ser humano, si no es que anhela tener una buena madre. Y quienes hemos recibido del Señor la gracia inmerecida de transmitir la vida, quienes somos aquí madres de familia y quienes son padres de familia también,
queremos hacer lo mejor de nosotros por nuestros hijos. Entonces, y hoy vamos a tocar un tema sensible que es la madre de Dios. Y es que Dios, sin necesitar nada, sin necesitarnos a nosotros, sin necesitar absolutamente nada, porque Él es Dios todopoderoso, ha decidido en los misterios de amor tener una madre. Y esa madre, vamos a entender hoy qué papel tan trascendental tiene en la vida tuya y mía para llegar a santificarnos. Y no por los méritos de ella, mas sí los méritos de su Hijo, que es el Hijo de Dios, que a su vez es Dios mismo. Entonces, a mí como cristiano, a mí como cristiana, ¿para qué me interesa? ¿A mí de qué me sirve conocer de la Virgen María? ¿A mí qué? Y esta pregunta, quienes hemos sido católicos sin amor a la fe y nos hemos ido a otras, incluso nos hemos desligado de la fe en algún momento de nuestras vidas por ignorancia, por soberbia, porque mi pecado me tenía bastante cegada, y estoy hablando de mí. Quienes hemos tenido esos desiertos espirituales y todo, llegamos a un momento a cuestionarnos, bueno, ¿para qué la fe? Y en este caso, ¿para qué y por qué aprender de la Virgen María? ¿Y Esther, para qué formas? ¿Sí? disculpa que te interrumpa, es que por algún motivo no se ve tu pantalla. Permítame, Stephanie, es que Sí, señor. hay dos conexiones a su nombre. Entonces, a las personas que están asistiendo en una de las dos presentaciones, o en una de las dos conexiones, está Stephanie, y en la otra conexión está la presentación. Entonces, sí se ve. Ahora sí ya se ve. Ahí sí se ve. Ahora sí. Por ahí soy un tel. Les juro que no es el mío. Okay. Tranquila, yo voy a buscar quién es. Aquí los tengo a todos. Ahí calladitos, no mentira. Bien, ahí sí se ve, sí, Sí, ahora bien. sí, correcto. Gracias. Entonces, vamos a irnos al por qué y el para qué de las cosas. Entonces, ¿por qué conocer de los dogmas marianos? ¿Qué dice la iglesia respecto a esta mujer, a la Madre de Dios? ¿Qué dice la iglesia católica? Bueno, dice, uno, que nos dice que la Virgen María es verdadera Madre de Dios y que además fue virgen antes, durante y después del parto. Y estas dos verdades van a ser desarrolladas por mi hermana Viviana, probablemente en la próxima lección o en las que vienen. Próximamente se va a profundizar en esas dos realidades de que la Virgen María es la verdadera Madre de Dios y que fue virgen antes, durante y perpetuamente después. Bien, después el punto número 3, el dogma número 3 es la Inmaculada Concepción, que dice que María fue preservada del pecado original. Y hoy vamos a ver por qué. Y punto número 4, dogma número 4, la Asunción, que María fue llevada a la presencia del Señor en cuerpo y alma. La Iglesia ha proclamado estas 4 verdades. ¿Y por qué lo hace? Porque se han cuestionado, se han puesto en duda. Ha habido diferentes denominaciones, pensamientos en el mundo donde se ha cuestionado. Y la iglesia es madre y maestra, y como madre y maestra tiene que educarnos, reforzarnos cuando hay verdades que aunque siempre han existido, pues se están cuestionando entre la sociedad. Entonces, estas son las 4 verdades, estos son los años donde se proclamaron, cuál es el papa de la época y la festividad. Hoy nos vamos a centrar en la Inmaculada Concepción y en la Asunción. La Inmaculada Concepción, que la celebramos el 8 de diciembre, sobre todo los hermanos nicaragüenses hacen una fiesta lindísima en honor a la Inmaculada Concepción, que dice, ¿quién causa tanta alegría? La dulce concepción de María, ¿verdad? Yo tengo amigos nicaragüenses y lo celebran lindísimo el 8 de diciembre.
y la Asunción, que se celebra el mismo día del Día de la Madre aquí en Costa Rica, que es el 15 de agosto. Bien, entonces vamos a iniciar con la Inmaculada Concepción, pero yo quiero antes decirles que este tema de la Virgen María es realmente apasionante porque, hermano y hermana que me escucha, no hay nadie, ni existirá nadie, ningún ser humano que tenga la relación con Dios más directa que ella, porque la Virgen María es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Así que hoy, para honra y gloria de Dios, vamos a hablar de la mujer que Dios se escogió para ser su madre. Sí, aunque Dios no necesita nada, en su misterio de amor el Señor eligió una mujer. Y le he pedido perdón a Dios cuando en mis momentos de vida me fui de la iglesia católica primero a nada, a andar sin fe, a vivir como un animal que camina y respira sin ninguna vida espiritual. Y después me fui a denominaciones no católicas, donde yo me arrepiento de haber tratado y haberme referido en muchos momentos a la Virgen María como una mujer más. Y eso después el Señor en su misericordia y entendiendo las Sagradas Escrituras, de lo cual hoy vamos a ver un extracto, me di cuenta y me doy cuenta que no, que ella es la bendita entre todas las mujeres. ¿Quién era Stephanie para decir es una mujer más? Tuvo un papel y ya. ¿Cómo decía yo eso? De verdad le he pedido perdón al Señor y Él en su misericordia me ha mostrado que Él mismo en boca de Santa Isabel le dijo a María: ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Bendita tú entre las mujeres. Ojo, sí, me da vergüenza decirlo, pero es parte de mi testimonio. Yo no le daba el lugar de bendita entre las mujeres, la ignoraba. Y me enseñaron mis pastores a hacer esto hasta que un día cuestioné y se incomodaron cuando yo preguntaba, ¿por qué si la Biblia dice que ella es la bendita entre las mujeres? Y solo buen ejemplo puedo obtener de ella, ¿por qué no hablamos de ella? Pastor, ¿por qué no estudiamos de ella? Por supuesto, no hubo un argumento fuerte y fue donde el Señor en su misericordia me llamó a lo que estamos hoy, hermanos, con criterio, a estudiar la palabra de Dios, a ver qué dice Dios. Entonces, la Inmaculada Concepción dice que María fue concebida sin pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la Virgen es concebida sin pecado? Dice el Salmo, pecador me concibió mi madre. Bueno, vamos a ver que Pío IX, el Papa Pío IX, en el dogma nos dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios, Dios omnipotente, en atención, ojo, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, y estar revelado por Dios y por lo tanto firme y constantemente creído por los fieles. Esto estoy hablando del año 1854, donde un papa sale a recordarnos que María fue concebida sin pecado. Ahora bien, dice Génesis 3:15, y aquí sí es importante aclararlo, dice Génesis 3:15, donde hay un diálogo entre Dios y Satanás. Dios le dice, haré que haya enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de ella. Y además dice, él te pisará ella la cabeza mientras tú le herirás su calcañar. Esto es Génesis 3:15. Entonces, vamos a ver, ¿qué tiene que ver esta lectura con lo que estamos viendo de la Inmaculada Concepción? Hermanos, María no podía
ser portadora del pecado original, porque si ella lo hubiese portado, pues le ofrece a Jesús un vientre corrupto. Por eso es que nosotras las madres y los padres de familia decidimos, si somos cristianos, bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque aunque ellos no han cometido ningún error todavía, ningún pecado por ellos mismos, bien lo dice la Biblia, pecador me concibió mi madre, y nosotros transmitimos el pecado original de generación en generación, que es borrado solo con el sacramento del bautismo. Bien, ustedes en esta lectura pueden ver que cuando Dios le dice a Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿cuál mujer es esa? ¿Será Eva? No, Eva ya es del bando de Satanás porque pecó, porque ofendió al Señor. Se hizo una con Satanás en el momento de la desobediencia y de la soberbia y de querer escuchar y desobedecer, y lo hizo. Igual que Adán. Entonces, esta mujer que habla el Génesis, ¿cuál mujer es? Y en los estudios de Mariología, que es el estudio de la Virgen María, todo es cristocéntrico, es decir, lo que importa es Cristo. Pero vamos a ver cómo María es el instrumento del que Jesús se sirve, y por lo tanto ese instrumento a mí me sirve de ejemplo de santificación. Tengo mucho que aprender de María, y es una de las cosas que hoy nos podrían quedar en el alma. ¿Cómo esta mujer me enseña a mí a ser verdaderamente cristiano? Si tú quieres un ejemplo de cristiano o cristiana en tu vida, vuelve a ver la vida de la Virgen María y te darás cuenta de aquella que se despojó de sus deseos y sus proyectos de vida para decirle sí a Jesús. Hágase en mí según tu palabra. Tenía planes de casarme, pero no. Si tú me quieres aquí para servirte, aquí estoy, Señor. Esta mujer no tiene ningún mal ejemplo que darte ni a ti ni a mí. Más bien nos sirve mucho aprender de ella para llegar al Señor. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 3:15. Que aquí la enemistad que Dios le está diciendo de una mujer y la serpiente, hermanos y hermanas, por eso hay imágenes representativas de la Virgen María majando una serpiente, es por esta cita bíblica, donde ella te pisará la cabeza, porque María es la única criatura humana que decidió estar en gracia, fue preservada y decidió estar en gracia. Bien, entonces aquí, este es el protoevangelio, se llama protoevangelio porque nos hace un anuncio de lo que va a pasar después en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver la palabra mujer. Ya vimos en Génesis 3:15 que hay una mujer con la cual además va a tener descendencia, y Satanás pues va a tener enemistad con esos hijos de ella. Ahora bien, dice Juan 2 del 3 al 5. Las bodas de Caná, como faltaba vino, ¿verdad? En aquellas bodas le dice Jesús a su madre, perdón, le dice ella a Jesús, no tienen vino, y Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Le vuelve a llamar mujer. La mujer del Génesis es la mujer acá del Juan, y también luego vamos a ver del Apocalipsis. Y me encanta la actitud de la Virgen María, donde a pesar de que le pide a Jesús y le expone la necesidad, en ese caso de los novios, de que no había vino y sin vino se acababa la fiesta y apenas estaba comenzando esa celebración de matrimonio, me encanta la actitud de ella, que le dice, le expone la necesidad, pero le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Qué grande esta mujer en humildad, hagan lo que él les diga, como diciendo, él manda. Yo ya le expuse la necesidad, pero él manda, conforme a su voluntad. Qué lindo, porque todo lo que aprendo de la Virgen me lleva a Cristo y a obedecerlo y darle gloria. Ella no se toma la atribución en ningún momento de atribuirse ella a algo o dar instrucciones ella, jamás. Humildad 100%. Bien, eso es la boda de Caná. Bien, entonces, bueno, sabemos que todos pecaron. Ahí tenemos algunas citas bíblicas donde sabemos. 1 Corintios 15:21 dice, un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección. Por eso cuando escuches que María es la nueva Eva, es porque Jesús es el nuevo Adán, ¿verdad? Todos mueren por estar incluidos en Adán y reciben la vida por Cristo. Está escrito que el primer Adán era hombre,
Y el último Adán, espíritu que da vida, 1 Corintios 15:45. Y 1 Timoteo 2:14, no fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer, y por ella vino la desobediencia. Entonces, voy a adelantarme aquí un poquito, ahorita me devuelvo. Si nosotros comparáramos a Eva con María, la nueva Eva, vemos que tenemos definitivamente aquí unas características que nos dejan clarísimo el concepto del cual hablaba San Irineo, padre de la iglesia, y decía, Eva, por ejemplo, aún era virgen, aunque tenía esposo, María era virgen, pero casada con José, desposada. Eva fue seducida para hacer el mal. A Eva le aparece un ángel que es Satanás, un ángel caído. A la Virgen María le aparece un ángel de Dios que es San Gabriel y recibe la buena noticia a través del ángel. Entonces, Eva desobedece. De María, hermanos y hermanas, solo puedes hallar obediencia y humildad. En todo lo que es las Sagradas Escrituras. Vas a encontrar una persona que se somete siempre a la voluntad del Señor. Desgraciadamente en Eva nos vemos reflejados nosotros con nuestras debilidades humanas. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro comparativo donde podemos ver algunas características más. A causa del pecado de Eva viene la muerte para ella y la raza, pero qué lindo que a causa de la obediencia de la Virgen María a los planes de Dios nos llega Jesucristo. Jesús decide, porque así quiso, tener una madre y escoge un vientre incorrupto que él mismo preserva. Y uno dirá, pero ¿cómo lo preserva? Bueno, hermano, hermana, es que Dios está en la eternidad. Nosotros, usted y yo estamos en un tiempo cronológico, estamos en el año 2020, por ejemplo, pero para Dios, Dios no está atado al tiempo cronológico nuestro, Dios está fuera de esto en la dimensión llamada eternidad. Entonces, Dios que todo lo sabe y que es omnipotente y todopoderoso, sabía que su Hijo iba a entregar su vida en la cruz y redimir a la especie humana. Entonces, por los méritos adelantados de Cristo en la cruz, Dios preserva ese vientre para que no contamine a Jesús del pecado original. Tenía que ser un vientre preservado. Bien, otra de las características dice Eva que su desobediencia procede de la falta de fe. Y por supuesto la obediencia de María viene por la fe. Esa fe que ella ejercitaba, mujer judía, de un hogar bastante fortalecido de la fe. En ese caso, ¿verdad? Los judíos, y bueno, nosotros la tradición le llama Santa Ana y San Joaquín a sus padres. Bien. Aquí podemos concluir de esta diapositiva que por una virgen y la raza humana fue sentenciada a muerte. Sin embargo, por otra virgen, que es en este caso la Virgen María, la raza humana recibe la salvación porque recibe al Hijo de Dios. Importante, y hago la diferencia sobre todo porque yo esto me lo cuestionaba mucho y a mí me lo tuvieron que explicar casi que con dibujos. Me decían, Stephanie, porque yo decía, no, pero es que la Iglesia Católica yo siento que adora a María. No, Stephanie, no adora. Y si hay algún cristiano católico que adore a María, está equivocado, no ha entendido la fe católica, ¿verdad? El guía espiritual nos aclaraba eso, entonces decía, María es el instrumento a través del cual Jesús viene, pero ella no es la salvadora, el salvador es su Hijo. Bien, entonces, ¿dónde dice la Biblia que María fue concebida sin pecado? Podemos tomar la cita Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una virgen que está encinta y va a dar a luz un hijo. Una virgen encinta que va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. O sea, Emmanuel. Bien. Lucas 1:28 es otra cita. Entrando dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Que jarito mere. Entonces, podemos hacer esta relación que es con la que la iglesia nos explica más a fondo, que María es concebida sin pecado porque un vientre corrupto no puede dar a luz un hijo incorrupto. Tiene que estar preservado del pecado. Vamos a ver, a Dios Padre no le interesa que una persona que traiga la mancha de pecado sea el vientre que traiga la luz a su hijo en nuestro mundo. Bien, vamos a continuar acá. Permítame un momento nada más para tomar agua.
Bien, vamos a seguir acá. Perdón, gracias. Bien. No sé, Alvarito Weiler, ¿me confirman que se está viendo? ¿O cualquier hermano que está acá? Sí, correcto, se puede ver. No. Por cierto, Gracias. Sí se ve. en esa barra gris que dice meet.google.com, Ajá, lo a puedo a ocultar. la derecha sí está la opción de ocultar. Ay, gracias. Muy amable. Bien, entonces, digo un resumen porque el tiempo pues siempre nos gana, ¿verdad? Y tratamos de correr junto a él, pero no lo logramos. Cuando nosotros profundizamos del tema de la Inmaculada Concepción, es recordar esto, que María es preservada del pecado original, no para gloria de ella, no más que para que Cristo Jesús tuviese un vientre limpio donde venir al mundo. Y es por eso y por los méritos adelantados de Cristo en la cruz que la iglesia proclama que ella es inmaculada, ¿verdad? Ella es concebida de forma inmaculada. Bien, ahora, ¿cuál es el otro dogma? El otro dogma que vamos a ver hoy, tal vez algunos ya lo conocen, otros por primera vez lo han escuchado, es el dogma de la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María. ¿Sí? Y aquí es precioso también referirse, bueno, esto ya lo vimos, ¿qué es lo que dice la Iglesia cuando proclama el 1 de noviembre de 1950? Nos dice, y aquí, perdón, el Papa Pío XII nos dice lo siguiente. Vamos a ver, cuando se proclama un dogma, esto no es una respuesta espontánea, una respuesta dada a la ligera. Aquí la iglesia nos recuerda que cada vez que se proclama un dogma, se hace una consulta al Espíritu Santo en oración para definitivamente custodiar la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, voy a leer el extracto de este dogma, dice, después de elevar a Dios muchas y reiteradas oraciones o preces y de invocar la luz del Espíritu de la vida para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María una peculiar benevolencia para honor no de ella, sino de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, la Iglesia, ¿verdad? Sucesores de San Pedro, ya vimos el tema del primado de Pedro, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta o elevada al cielo en cuerpo y alma para la gloria de Dios. Y cuando yo como creyente leo esto, yo lo puedo leer desde dos ópticas. Es más, desde tres ópticas. Uno, lo puedo leer como una persona católica que no he profundizado mucho en el tema y me gustaría entender cuál es la base bíblica por la cual dicen esto, ¿verdad? Puedo leerla desde un punto y podría estarnos acompañando alguien que diga, es que yo no, no estoy ni practico ninguna religión, pero estoy aquí en el curso porque quiero escuchar y aprender a ver qué dicen del tema. Bien. Y podríamos decirlo, podemos tener algún hermano no católico que nos acompañe y también quiera saber en qué se basa estas afirmaciones. Y es totalmente válido. Si hay algo que a nosotros nos enriquece muchísimo, es cuestionarnos siempre el porqué de las cosas. Uno se lo cuestiona, pero también con con el discernimiento de saber dónde puedo preguntar, porque hay muchas fuentes que no son confiables. Entonces necesitamos ir a la Biblia. Y necesitamos entender mediante la Biblia por qué se dice que María fue llevada al cielo. Y aquí es importante el tema de la asunción. Esto no es lo mismo que ascender sola, ¿verdad? La ascensión es subir solita por sus poderes y fuerzas. En este caso, ser asunto es ser elevado al cielo.
y entonces es elevada por acción de Dios Todopoderoso, ya que por ella misma hubiese sido imposible. María no deja de ser criatura humana, pero no cualquiera. Sí es una criatura distinta a las demás, porque es la única, repito, como lo decía al principio, que tiene la relación más directa con la Santísima Trinidad, y por lo tanto su fe es más grande, porque no solamente se ha despojado ella ya de sus criterios para dejar que Dios actúe, sino que ha tenido, wow, lo que voy a decir es conmovedor, ha tenido el regalo de tener a Dios en su vientre. Y cuando hablamos del milagro de la vida, ¿quiénes de aquí que somos madres, no hemos dicho, wow, Dios, esto es lo más cercano que puedo estar de tu amor, el amor de una madre? Y qué lindo hablar hoy de esa madre que llevó en su seno a Cristo, que no le importó si la iban a apedrear y por si San José la tachaba y la juzgaba de que había sido infiel, no le importó. Desde ahí amó a Jesús. Desde ahí. Y es que el amor de una madre es increíble, cuanto más el de ella. A mí me llama poderosamente la atención ver y ahora verlo con la Biblia, cómo Dios nos revela definitivamente que tiene un lugar especial en el cielo esta mujer para su honra y gloria. Y gracias al Señor que hay ejemplos como María para poder nosotros tener buenos ejemplos de madres que son cristianas 100%. Bien, el Papa Juan Pablo II nos habla, antes de entrar al tema bíblico, ya para ir cerrando el tema, el Papa Juan Pablo II nos habla en una catequesis sobre la Asunción, donde decía que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar hasta el final del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó, que es lo que hablábamos, que por los méritos anticipados de la Virgen, los méritos anticipados de Cristo, la Virgen recibe gracias especiales. En este caso nos aclara Juan Pablo II, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Esto fue una homilía. Pero entonces había una pregunta que nos quedaba a muchos, o decíamos, bueno, pero no aclara la iglesia si la Virgen murió o se durmió. El dogma no aclara ese punto. De hecho, el dogma lo que dice es que María fue elevada al cielo. ¿Okay? Ahora, sabemos que, y lo vamos a ver en la otra clase también con la hermana Viviana, con el tema de los otros dogmas, sabemos que la Virgen María no solo fue preservada del pecado original, sino que, wow, viviendo con Cristo tenía una y mil razones para alejarse del pecado por amor a su Hijo, que es también su Dios. Si usted y yo a veces sentimos esa fuerza del Espíritu Santo para dejar de pecar por amor a Dios, que no vemos, imagínese la Virgen que lo tuvo en su vientre, que le dio de amamantar, que lo vio crecer, que estuvo, ¿verdad?, de una forma tangible con él, cuanto más por amor a su Hijo, que es también su Dios, decidió rechazar el pecado. Pero bueno, en ese sentido, el dogma no aclara si ella muere, si duerme, y eso no interesa. Aquí a San Francisco de Sales, que es el patrono del ministerio, a quien le pedimos intercesión siempre, considera que la muerte de María se produjo como una muerte de amor. Hay un tratado que se llama el Tratado de Amor de Dios y habla de una muerte en el amor, a causa de amor y por amor. O sea, ya tenía, bueno, es que definitivamente esta mujer, la Virgen María, pasó su vida no solo con la felicidad de tener a Cristo, de poderlo criar, de poderlo amamantar, de poderlo amar, besar, proteger, educar, porque las mujeres judías educan y catequizan en sus hogares, sino que también esta mujer de Dios, que tanto conocía las escrituras y las estudiaba, sabía que ese hijo de Dios iba a ser varón de dolor ante quien se vuelve el rostro, sabía que su hijo iba a sufrir y sabía que una espada le iba a atravesar el corazón. ¡Qué valiente! Porque el dolor más grande de un ser humano es ver a un hijo morir, tener a un hijo muerto en sus brazos. Y más aún esta mujer, María,
que ya lo sabía. Entonces, pasó por una dura prueba de ver a su hijo crucificado injustamente, tenerlo muerto en sus brazos, posteriormente la resurrección. Él se va al cielo y ella queda aquí con los apóstoles, dice, ¿verdad? Nos dice la Biblia. Imagínense que ya, dice San Francisco de Sales, llegó el momento en que ya ella quería unirse a su hijo, ¿verdad? Entonces, esa muerte de amor. Bueno, es un misterio, sin embargo, lo que sí sabemos es que el cuerpo de María fue asunto al cielo, ya casi vamos a ver las citas bíblicas, pero es nada más para anticiparlo. Y dice Juan Pablo II que cualquiera que haya sido el hecho orgánico o biológico que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria. De modo que nunca mejor en este caso la muerte puede concebirse como una dormición. Bueno, lindas palabras para describir esto. Hay un mariólogo, un estudioso de la vida de la Virgen para llevarnos más a Cristo, que describe más detalles pues de una dormición. María murió sin dolor porque vivió sin placer, sin temor porque vivió sin pecado, sin sentimiento porque vivió sin apego terrenal. Su muerte fue semejante al declinar de una hermosa tarde, como un sueño dulce y apacible. Era menos el fin de una vida que la aurora de una existencia mejor. Para designarla, la Iglesia encontró una palabra encantadora, la llama el sueño o dormición de la Virgen María. Por supuesto que la paga del pecado es la muerte, pero repito, esta mujer decidió rechazar el pecado. Y usted dirá, Stephanie, ¿en qué se basa usted para decir que María rechazó el pecado toda su vida? Bueno, hermano, Génesis 3:15 dice Dios a Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y esta mujer es también la mujer del Apocalipsis que vamos a ver, es la Virgen María. Y repito, si usted y yo en oración, en sacramentos, hemos tenido la fuerza extraordinaria, porque por nosotros cero, nosotros somos la nada más el pecado, o sea, nosotros sin Dios nada más, todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Si nosotros hemos tenido la gracia de Dios para dejar de pecar, ¿cuánto más la mujer que lo tenía allí con ella? Con muchas más ganas, viéndolo, wow, qué maduración de fe pudo ir teniendo a lo largo de cada instante de tenerlo a él. Y definitivamente vamos a ir viendo que esta mujer del Apocalipsis o esta mujer de las bodas de Caná es la misma mujer del Génesis 3:15. Bien. Voy a anotar ahí. Bien, ahorita me devuelvo a la otra. Hay otras personas que fueron asuntas, ¿sí? Usted puede leer Génesis 5:24, Segunda de Reyes 2, y el numeral de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica 2853 nos dice que se lanza una persecución contra la mujer. Bueno, estamos hablando del Apocalipsis, pero el numeral lo recuerda, pero no consigue alcanzarlo, que es la nueva Eva llena de gracia. ¿Sí? Y nos dice por qué es importante que nosotros creamos en la asunción. Bueno, es bíblica, sí, ahora vamos a ver ejemplos de asunciones, no solo María, sino también Enoc y Elías. Pero bueno, la asunción de la Santísima Virgen María es una participación singular en la resurrección de su Hijo y anticipación de lo que a usted y a mí nos va a suceder, que es la resurrección de los demás cristianos. Usted y yo sabemos que vamos a morir, sí, pero el juicio personal va a ser primero que el juicio universal, y en el juicio universal ahí vamos a resucitar con nuestro cuerpo transfigurado. Bien. Entonces, ¿cómo sustentar bíblicamente la asunción de María? Bueno, yo me puedo ir a Lucas 1:48, donde ella da esta respuesta a Santa Isabel, ¿verdad? Y le dice el Magnificat, que es cuando Santa Isabel le dice, bueno, pero ¿cómo es que la Madre del Señor viene a mí? Por boca del Espíritu Santo llega María a servirle a su prima Santa Isabel, que está embarazada, en Lucas 1. En el 48, principalmente en el Magnificat, así le llamamos, ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es toda una alabanza y adoración a Dios. Pero hay una frase del Magnificat, de esta cita bíblica, donde la Virgen María, llena de humildad,
qué mujer tan llena de humildad, amor y obediencia, dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Y entre ellas, la asunción es una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y vamos a verlo más adelante. Pero qué lindo, y a todos los hermanos que estamos acá, de verdad les recomiendo ver el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad y la pequeñez de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. Y sigue, vean hermanos, qué lindo de verdad poderse expresar como ella de Dios, ¿verdad? De tener uno esa humildad de darle solo honra y gloria al Señor. Bien, hay dos asunciones, hay dos personas que en la Biblia pues viene relatado que subieron al cielo en cuerpo y alma. Y lo podemos ver en 2 Reyes 2:10, donde viene el carro de fuego y se llevó a Elías, ¿verdad? Y para que lo tengamos anotado. O la asunción de Enoc. Y aquí sí quise poner la asunción de Enoc porque me encantó lo que encontré al estudiar el tema. De verdad que uno nunca termina de aprender. El Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo que enseñarnos en cada momento de la vida. Y dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado. ¿Por qué? Por la fe. De modo que no vio la muerte y no se le halló. Porque le trasladó ¿quién? Dios. Porque antes de contar su traslado, la escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Esto lo voy a repetir, me impactó muchísimo, me reafirmó mucho que definitivamente está muy bien toda la concordancia de creer que María está asunta al cielo. Vea Enoc, porque antes de contar su traslado, la escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí misma, ¿María dio testimonio de haber agradado a Dios? Por supuesto. Ella no supo hacer otra cosa más que agradar al Señor y servirle. Supo definitivamente hacer lo que todo cristiano estamos llamados a hacer. Por supuesto, Jesús, que fue igual y es igual en todo a nosotros, menos en el pecado, Jesús cumplía los mandamientos, entre esos honrar a padre y madre. Y uno de los momentos más fuertes de mi vida fue decir, wow, Jesús honraba a sus padres y yo la ignoro cuando yo estaba lejos de la fe católica, tratando de interpretar por mí misma la Biblia y demás. Entonces, definitivamente, aquí hay una luz del Espíritu Santo. Bueno, tenemos estos ejemplos de asunciones donde en cuerpo y alma, y los dejamos para que ustedes puedan leerlo en más detalle. Ahora, Apocalipsis 12:4. Y perdón acá. Apocalipsis, aquí en Apocalipsis es importante tener toda leerlo todo. Pues, por supuesto no vamos a copiarlo y pegarlo todo, pero dice, se le dieron a la mujer. Y vamos a conectar aquí, perdón, guay, que necesito, porque otra vez la música se me puso, perdón, necesito volver a proyectar. Vamos a conectar aquí a la mujer del Apocalipsis ya para ir finalizando. Dice, se le dieron a la mujer 2 alas de águila, grandes para volar a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada en tiempo y otro tiempo. Necesitamos leer un poco más para entender quién es esta mujer. El dragón vomitó de sus fauces como un río detrás de la mujer para arrastrarla en su corriente, ¿verdad? Este dragón es la serpiente del Génesis que ya creció, ¿verdad? Bueno, eso lo podemos ver en otro momento, pero este es, recordemos que el Apocalipsis fue escrito en un género literario llamado apocalíptico, entonces definitivamente hay mucho simbolismo en el Apocalipsis. Dice que la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, ojo aquí, despechado contra la mujer, porque claro, ya sabíamos que en Génesis 3:15, esa serpiente sabe que tiene enemistad con la mujer. Dice Apocalipsis, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de esta mujer? Aquí mismo lo aclara, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Entonces, la mujer del Apocalipsis tiene más hijos. Ahí no voy a robarle, ¿verdad?, espacio a la presentación para adentrarme en esa parte, porque eso va a ser explicado después. Pero, ¿quiénes son esos otros hijos? Dice la misma Apocalipsis 12:14. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Claro, por eso Génesis 3:15 dice, enemistad le dice Dios, pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia, Satanás, y la descendencia de ella. Porque la descendencia de ella es buena, porque ella tiene una descendencia de hijos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, así o más claro. Entonces, por supuesto, aquí puedo conectar que el dragón de Apocalipsis es la serpiente del Génesis y la mujer del Génesis es la mujer del Apocalipsis. Y entonces, María se le llama el arca de la nueva alianza. Cuando yo rezo el rosario, que no son repeticiones vanas, porque si no, lo que sucede en el cielo sería también repetición vana de santo, santo, santo es el Señor, etcétera. No, el rosario es una oración totalmente bíblica. Yo le digo a María arca de la nueva alianza. ¿Por qué? No es antojadizo, nada de la fe es antojadizo. Y es aquí donde vamos a explicar por qué el arca de la nueva alianza, ¿por qué se le dice así? Bueno, muy fácil, porque el arca de la antigua alianza era un objeto sagrado, y era sagrado por su contenido, no en sí el objeto, sino por lo que estaba adentro. ¿Qué estaba dentro del arca de la antigua alianza? El maná, que es el pan del cielo que bajó, la vara florecida de Aarón, ¿verdad?, que significa sacerdocio eterno, y las tablas de Moisés, las tablas de la ley. Esos tres elementos estaban en el arca de la antigua alianza. ¿Por qué a María le decimos el arca de la nueva alianza? Porque ella, su vientre, porta el pan vivo bajado del cielo en lugar del maná, porta el sacerdote eterno en lugar de la vara florecida de Aarón, y porta la palabra de Dios hecha carne en lugar de las tablas de la ley. Por eso ese vientre inmaculado, preservado de todo pecado, porque además ya sé que entre ella y Satanás hubo enemistades de siempre y por siempre, ese vientre, esta mujer portadora de Cristo, es el arca de la nueva alianza. ¿Por qué explico esto? Porque Apocalipsis 11, vean lo que dice, es impresionante. Y se abrió el santuario de Dios, ¿a dónde? En el cielo. Y apareció el arca de su alianza en el santuario. Por supuesto que Dios no se lleva objetos inertes. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, tembló la tierra fuerte y granizada. Entonces, Apocalipsis 11:19 nos dice la visión de Juan, donde se abrió el cielo y vio el arca de la alianza en el santuario. Ese vientre que contenía en este caso, todas las características son de Cristo. Ya no es maná, es el pan vivo bajado del cielo, no es la vara florecida de Aarón, es el sacerdote eterno, no son las tablas de la ley, es la palabra de Dios hecha carne. Y dice, porque aquí si seguimos leyendo, ya del 11:19, brinca al 12:1, dice, y apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y aquí, importante, recordamos otra vez Génesis 3:15 con la palabra mujer. Importante, si tiene corona es porque es reina. Y apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol. Ojo que apenas termina lo del arca de la alianza, continúa acá. Y ella está embarazada, grita de dolor porque ha llegado hora de dar a luz. La mujer dio a luz, ¿qué? ¿A quién? Un hijo varón. ¿Cuál? Cualquiera. No. Apocalipsis 12:5 dice, ese hijo es el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el hijo de esta mujer? ¿Por qué podemos conectar a la mujer del Apocalipsis con la mujer de Génesis, con la Virgen María? Porque ahí está clarísimo
que ese hijo de esta mujer vestida de sol, que es el arca de la nueva alianza, dio a luz este hijo varón que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Pero vamos a seguir y vamos a hacer un alto. Dijimos que es reina porque tenía corona. ¿Quién es la reina? ¿La esposa del rey? No. Vamos a ir al Salmo 45:9 para darnos cuenta que la reina es la madre del rey. Bendito sea Dios. Y viene y dice, Salmo 45:9, hijas de reyes, hay entre tus preferidas a tu diestra una reina con oro de Ofir, para referirse al mejor oro. Escucha, hija, mira y pon atento tu oído, olvida tu pueblo y casa de tu padre. Y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu Señor. Póstrate ante Él. Si ustedes siguen leyendo en el Salmo, vamos a comprender y el contexto. La reina es la madre del rey, no la esposa, la madre. Y ojo en el Salmo 45:9 que está diciendo, se le dice a la reina que se postre ante el rey, su hijo, porque Él es tu Señor. Qué misterio, hermano y hermana, para la Virgen María, qué misterio de amor, ser la madre de su propio Dios. Y todo esto para la historia de salvación de la humanidad, para que usted y yo volvamos la mirada a Dios. Si algo podemos aprender de ella es eso, estarse postrando ante Jesús. Aquí finalizamos para dar espacio a las preguntas y demás, pero quisiera finalizar diciendo que interioricemos todos que esta mujer, la Madre de Dios, a quienes nosotros los católicos la veneramos como bendita entre todas las mujeres, porque bendito es el fruto de su vientre, a esta mujer definitivamente el Señor le dio un lugar especial, no solo en la historia de la humanidad, en su corazón. Usted que ama a su mamá o todos tenemos madre, de repente alguna historia difícil con ella, dura con ella, algunas madres ya no están con nosotros, otras son increíbles, pero al fin y al cabo, la maternidad que nos enseña Dios a través de la Virgen María es una maternidad que además nos hace poner las barbas en remojo de lo que hace un verdadero cristiano y darnos cuenta que si la iglesia dice que es inmaculada y que si es asunta, no es para engrandecerla a ella. Es muy importante enfocarnos. Es para méritos de Cristo Jesús. Si ella fue preservada del pecado original, era para tener un vientre limpio para Jesús. Si ella fue asunta al cielo, no es más que para recordarnos anticipadamente los méritos que de Jesús en la cruz y de lo cual vamos a ser sujetos y esperamos serlo al final de los tiempos, que es la resurrección de todos en el juicio universal, donde me voy a unir a mi cuerpo. Y es ahí donde María no me sirve ni más ni menos que un ejemplo real para ver cómo amar más al Señor, cumplir su palabra y dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. Entonces, quería cerrar con esta parte y dar espacio, Weiler, sin tomar más tiempo. Gracias, Steph. Abrimos entonces ahora el espacio por si algún hermano desea hacer alguna consulta, que de hecho sí vi algunas por ahí en el chat. Entonces, ¿algún hermano desea hacer alguna consulta en vivo y a todo color? De hecho, veo que el hermano Ronald tiene algunas consultas ahí en el chat. Entonces, hermano Ronald, no sé si desea abrir su micrófono para exponer sus dudas. Ay, bueno. Bueno, gracias a Dios. Buenas noches a todos. Buenas noches. No me gusta el micrófono porque da la sensación uno de ser majadero. Pero Dios nos llama en pro de la verdad. No, tenía básicamente que le da miedillo a uno porque si son dogmas, no tenemos, que Dios me perdone, pero uno no tiene por qué cuestionarlos. Si la iglesia lo dice así y si está también bíblicamente establecido, pues
así debemos aceptarlos. Dogma es verdad, es la verdad. Dogma es verdad. Eh, Era Génesis 3:15, que yo incluso, don Álvaro, muy amable, por medio del chat, ya me ha respondido en parte. Pero es que incluso lo ubiqué mediante la Biblia, la Jerusalén, y en esa parte dice él. Mucha gente ha interpretado que ese él se refiere a Jesús, otra gente le ha interpretado que se refiere a María y que por eso la imagen de la Virgen María, de nuestra Madre la Virgen María, se representa con una serpiente en los pies. Por eso es que quería básicamente que me hicieran esa aclaración. Y la otra era sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Yo eso lo acepto como una verdad, como creyente, pero sí me llama la atención en el sentido de que todos nacemos, ellos como seres humanos, María, Santana, San Joaquín, como seres humanos, todos nacemos con el pecado original. Eh, Como dogma, María fue inmaculada su concepción, pero en el caso de Santana y San Joaquín, ¿cómo entender esto? Muchísimas gracias y ahí disculpen la preguntadera. No No, se preocupe, don Ronald. adelante. Don Bueno, Ronald, básicamente. Adelante, pues, Alvarito. Dale. sí, nada más es para explicarle de dónde vienen estas dos concepciones. Don Ronald, la pregunta que usted hace es muy buena porque como buen apologeta en ciernes o ya existente que es usted, pues uno de los aspectos que hace toda persona que estudia las escrituras es ver Biblias paralelamente. Usted se da cuenta de una manera muy inteligente que hay Biblias que se refieren a él y otras, como por ejemplo la versión de Navarra, se refieren a ella. Esto tiene su base en la traducción que hace San Jerónimo en la Vulgata Latina. San Jerónimo entiende que el texto que viene de la Septuaginta, o sea, de la traducción griega, que se hicieron por el grupo de los 70 en Alejandría, él entiende que se está refiriendo a una mujer, ¿verdad? Y que el verbo que ahí está es aplastar. La mayoría de la iglesia y el dogma, ¿verdad? Que se hace a través de la inefabilis, lo que plantea es precisamente eso, que es María, ¿verdad? En la inefabilis se dice que es María la que pisa la cabeza de la serpiente. Eso explica por qué algunas traducciones dicen ella, pero otras traducciones que han preferido la traducción hebrea, o sea, no la traducción, perdón, que la versión hebrea del Pentateuco, ¿verdad? O del Viejo Testamento, en realidad a lo que se está refiriendo no es a la mujer, sino a su descendencia. Entonces, cuando hablan de él, no están hablando evidentemente de María, sino de la descendencia de María. Entonces, la descendencia de María es necesariamente Jesucristo. Desde un punto de vista teológico y de la historia de la salvación, es evidente que quien derrota a Satanás no es María. O sea, quien derrota a Satanás es Jesucristo. Por eso es que el texto dice que la serpiente ataca al calcañar. O sea, que solamente le hiere. Lo que quiere ver la escritura con esto es que la herida que recibe, quien recibe la herida en el talón, no es mortal, pero la herida que profiere, en este caso María, o en la traducción hebrea Jesús, o más bien la descendencia, porque no dice la palabra Jesús, sino su descendencia, nosotros sabemos que esto es una prefigura de Jesús que está ahí. Entonces Jesús sí le pisa la cabeza y mata la serpiente. Cualquiera de las dos concepciones son válidas, porque María es corredentora. Hay otro dogma que está por ahí haciendo fuerza porque se llega a declarar que es la corredención de María en la salvación. Entonces, María sí es, al ser corredentora, sí es, o puede ser, o puede interpretarse
que es la que pisa la cabeza de la serpiente, y esto se ve corroborado con la versión del Apocalipsis escrita por el más cercano a Nuestra Señora Madre, que es Juan, que estuvo con ella hasta el final de sus días, o hasta el final, hasta su asunción, ¿verdad? Hasta el momento en que ella asciende, es asunta a los cielos, es asunta a los cielos. Entonces, desde esa perspectiva, ahí usted encuentra la diferencia que existe entre la Biblia de Jerusalén y la de Navarra, por ejemplo, que es la que yo le puse a usted dentro del chat. Entonces, en un caso se refiere a la traducción que hace San Jerónimo, y en el otro caso, por ejemplo, la que hace la Universidad de Navarra, que es una universidad que es del Opus Dei y que son muy serios en el estudio, pues parten de la versión de San Jerónimo. Las otras versiones parten de la versión hebrea. Y entonces, en la versión hebrea, para concluir, la versión hebrea se refiere al linaje, o sea, a Jesús, y la Vulgata se refiere a María. No sé si le queda claro, don Ronald. Sí, muchísimas gracias, pero ahí hay la segunda parte y ahí me disculpan. La segunda parte de lo que se refiere a Santana y San Joaquín. Ok, bien. En ese sentido, don Ronald, Santana y San Joaquín conciben a la Virgen María de la manera en la que normal, en la que la especie humana concibe, que es por relación sexual genital, y simple y sencillamente cuando el Señor cuando el Señor permite la concepción de la Virgen María en el vientre de Santana, que es, ¿verdad?, un vientre de una persona humana y demás, con todos sus pecados y todas sus situaciones, Dios preserva a esta criatura del pecado original y lo preserva adelantando los méritos de Cristo en ella. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, ya sabe lo que va a pasar, anticipa los méritos de Cristo para preservar a esta mujer de forma inmaculada. Obviamente sabemos que María no es la primera inmaculada. ¿Quién fue la primera mujer inmaculada y el primer hombre inmaculados? Adán y Eva. Ellos no tenían el pecado original, ¿cierto? Así como Dios permite que ¿verdad? Que se gesten criaturas inmaculadas, bueno, gestó a Adán y Eva, en este caso inmaculados, y ya después por su decisión y libre albedrío, pues pecaron. Por los méritos adelantados de Cristo se los aplica a María para que en el vientre de Santana, pues ella sea concebida, pero no porte ese pecado. Ok, gracias. Gracias, Alvarito y Steph. ¿Alguien más que desee plantear alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, comentario no muy extendido. ¿Duda o pregunta? ¿O algo que tal vez no quedó muy claro de la presentación? Si me permite, Weiler, para Claro. ampliar un poquito lo que dije antes, para que quedemos claros en la doctrina de la Iglesia, ¿ok? Lo que yo he planteado es un asunto de interpretación teológica, o sea, del texto. Pero nosotros estamos en el deber de seguir la carta que declara, o la bula que declara a María concebida sin pecado original. Entonces, de acuerdo con esta bula, ¿verdad? El dogma es que ella es concebida sin pecado original. El dogma no es que ella mata a la serpiente, que quede eso claro. Pero la piedad de nuestra iglesia y la interpretación de nuestra iglesia es que quien pisa la cabeza de la serpiente es la Virgen María. Entonces, yo diría que un buen católico va a partir de esa premisa y no va a tomar el texto como que es Jesús, porque eso no es lo que el magisterio ha planteado, ¿verdad? Exacto. Eso que quede claro. Así es. Y ella por no pecar es la única criatura, ¿verdad? Que por la gracia, pues Satanás definitivamente no soporta. Sé que no es el tema, pero por ejemplo, cuando estudiamos casos de exorcismo, es increíble lo que el demonio a través de los posesos dice con respecto a la Virgen María, ¿verdad? Pero bueno, eso será otro tema de otra clase. Sin embargo, no sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una. Claro, dele. Gracias, Stephanie, increíble.
Se le sale del corazón cada palabra. Muchas gracias. Bendito sea el Señor, gracias. Mire, podríamos suponer o entender que ese linaje descendiente de la mujer también somos nosotros, pregunto. Sí, sí, y de hecho en el Apocalipsis, ¿verdad? Donde decía que quiénes son los hijos de esta mujer, los que guardan los mandamientos y testimonio de Jesús. Así es. De hecho, hay otra cita bíblica, tal vez Irving que se acuerde, porque él con citas es mejor que yo acordándose, donde dice, Jesús dice, alguien le dice, dichoso el vientre que... Ajá. Y le responde Jesús, más que eso, dichosos los que escuchan la palabra del Señor, la guardan. ¿Verdad? Hace referencia también al Apocalipsis. Los hijos de la Virgen María, de esa mujer del Apocalipsis, son los que guardan el testimonio de Jesús. Bueno, ya sabemos cómo aplastarle la cabeza al demonio cada vez que estamos en gracia. Muy amable. Totalmente, amén, gracias. Gracias. Entonces, ¿alguien más que desee pedir la palabra, hacer uso de la palabra, abrir el micrófono y plantear alguna duda o pregunta o algo que tal vez no quedó claro sobre el tema de esta noche? Que por cierto, Bueno, hasta el momento llevamos el récord, es el más corto. a mí me gustaría agregar algo, ¿Mm? que San Joaquín y Santa Ana eran personas muy devotas de Dios. Ellos seguían los mandamientos como decir de Dios. Eran gente mudadas a Dios. Y María, cuando nació, ella fue llevada al templo, fue cuidada en el templo a cierta edad. Entonces por eso fue preservada, porque ella fue llevada al templo y ahí fue preservada para que fuera la madre de nuestro Señor. Ok, lo que pasa es que la preservación del pecado original se da desde el momento en que se gesta su vida. ¿Ok? Entonces, porque, como dice el Salmo, pecador me concibió mi madre, ¿verdad? Desde la concepción. Entonces, la preservación es desde ese momento. Steph, Sí, señor. también para ampliar un poquito la respuesta a don Giovanni. En Gálatas 3:16, Pablo explica a quién se refiere la descendencia, el linaje. Stephanie contesta bien que puede ser nuestra descendencia, pero el 3:15 se refiere al linaje de Jesucristo. Cuando se habla en Gálatas, se habla de la descendencia de Abraham. Recordemos que Abraham pasa por David y David es del linaje, o más bien Jesucristo es del linaje de la casa de David y asciende hasta Abraham y en los patriarcas, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que sucede aquí es que después de venir Jesucristo, por el bautismo, ¿verdad? Ahí sí somos incorporados en el linaje de Cristo, porque adquirimos lo que se llama una filiación adoptiva de Dios. El católico, digamos, todos los seres de la tierra son hijos de Dios, eso no hay la menor duda. Pero entonces, ¿qué diferencia a todos los hijos de Dios de los cristianos, especialmente de los católicos? Bueno, la diferencia es que hay una filiación especial, que es una filiación adoptiva que viene a nosotros por medio del bautismo. Ahí nos convertimos en descendencia. Antes, no. Eso era. Gracias. Amén. Gracias, Alvarito. ¿Alguna última duda, pregunta, algo que no quedó claro sobre el tema? ¿Alguien? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Johnny Delgado. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el tema, porque me pareció muy lindo y como dijo un hermanito antes, dado por Stephanie con muchísima pasión y muy sentido, y eso definitivamente lo transmite. Quería nada más hacer, digamos, una acotación o consulta para efectos de aprender. El pasaje de Apocalipsis, del capítulo 12, versículo 1 en adelante, que habla de la señal de una mujer vestida del sol, también podemos interpretar que además de estarse refiriendo posiblemente Juan a la Virgen María, también se refería al pueblo de Israel, en este caso, que he escuchado
y he leído también, digamos, como una manera de interpretación que también se refiere en este caso al pueblo mesiánico, al pueblo sucesor en este caso. Y entonces quería hacer la consulta a ver si y esta otra interpretación de esa. Ok. Muchas gracias, hermano Johnny. No, en este caso, sí, en efecto hay muchas interpretaciones del Apocalipsis, pero en este sentido, leyendo la continuidad y leyendo desde el 11, incluso desde antes, nos damos cuenta que no, que sí se refiere, pues, a la Virgen María. De hecho, bueno, en la presentación ahí les pongo un poquitito más de citas bíblicas, pero sí estamos hablando de ella que da un hijo, ¿verdad? Da luz a un hijo varón y demás. Sé que hay otras interpretaciones, las escuché cuando estuve fuera de la Iglesia Católica, algunas las recuerdo, otras no, pero sí definitivamente se refiere a la Virgen María. Incluso en Apocalipsis 11:19, cuando se abre el santuario de Dios y aparece el arca de la alianza en el santuario, está hablando pues de ella, ¿verdad? Por la semejanza que hacíamos del arca antigua y el arca nueva. Entonces, la interpretación correcta que nos enseña pues la iglesia es que sí es ella, y de hecho hay algunas imágenes y demás que se muestran así con la corona de 2 estrellas. Don Weiler, Ajá. hay una pregunta que hace don Luis Eduardo Hernández Mairena. Dice que me parece que los datos sobre la vida de Joaquín y Ana, sobre la concepción de María y sobre su llanura del Espíritu Santo son guardados por la tradición, pero también hay un libro apócrifo que habla sobre este tema, ¿o me equivoco? Yo quería contestarle a don Luis Eduardo que sí, no uno, existen muchos libros apócrifos, por lo menos 5, que hablan sobre el nacimiento de María y describe a sus papás y lo hace de una manera muy bella, y me refiero al protoevangelio de Santiago, y hay un libro apócrifo que se llama Natividad de Santa María. Los libros apócrifos no tienen que descartarse de entrada. Lo que sí el hermano tiene que tener muy claro es que estos son libros que no se tuvieron por la iglesia como libros revelados o inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera que por esa razón no forman parte del canon bíblico. Pero en lo que no contradicen a las Sagradas Escrituras, se puede tener como libros que fundamentan o fortalecen la tradición, que sabemos que es una parte, junto con el magisterio, del trípode de las fuentes de nuestro conocimiento. Entonces, con eso quería contestarle a eso. Gracias, Alvarito, por contestar esa. Y la hermana Yurleni Nájar pidió también el uso de la palabra. Entonces, hermana, adelante, por favor. Hermana Yurleni, si está hablando en este momento, no le escuchamos. Puede que tenga cerrado su micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Quisiera pues acotar al tema con algo mientras Stephanie hablaba y el hermano preguntaba con respecto al linaje. Hay una parte en el Evangelio, al igual que Stephanie, no soy así como muy buena para recordar citas, pero sí tengo muy claro donde a Jesús se le acercan y le dicen y donde a Jesús se le acercan y le dicen que ahí está su madre y sus hermanos, y él dice claramente que su madre y sus hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad del Padre, y esto confirma a las letanías que nos enseña nuestra Madre Iglesia, que ella es la Santísima Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia. Hay una de las letanías, al igual que Stephanie, y también lo digo con mucho pesar en mi alma, les doy testimonio, hermanos, que yo fui una que anduve como borreguito perdido, donde no tenía que andar, donde no tenía cosas tal vez que me pudieran levantar, que me tenían equivocada en el camino, doctrinas equivocadas.
y precisamente al igual que ella, fue el amor que Dios pone en nuestros corazones a la Madre de Dios, lo que a mí me devolvió a nuestra Santa Madre Iglesia, lo que a mí me hizo reflexionar, lo que me dio como las cachetadas que daba el Padre Pío, que me dio una cachetada en frío. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú tienes un Padre que está en el cielo y tienes una madre también. Entonces, Stephanie, ahí lo puse en ambos chats. Que Dios te bendiga, eres un instrumento de Dios escogido para hablar de su madre, porque desde que empezó el tema, transmites ese amor hacia Dios y hacia ella. Y yo te felicito, eres una gran madre. En el momento en que diste ese beso a tu bebé, cuando se acercó ahí se pudo palpar, se pudo notar, se oye la emoción con la que hablas, el amor con la que hablas para ella. Para gloria y honra de Dios nos queda muy claro, pero a mí me has emocionado hasta el punto de las lágrimas en algunos momentos, porque al igual que vos, yo también me salí del rebaño, pero el amor y la misericordia de Dios nos rescata, porque es muy hermoso, porque para las que somos madres, las que tenemos esa bendición de ser madres, sabemos lo que significa ser madre y todo lo que contempla ser madre, los sacrificios que implican ser madre. Entonces, esto fue un tema para mí muy grande. Bendigo en el nombre del Señor a este ministerio, a todos sus integrantes, y quisiera acotarlo más bien como un testimonio, porque para mí ha sido un tema súper encantador, motivador, y si antes amaba a la Virgencita, pues ahora con mucha más razón la amo más, porque puedo también entender, y creo que todos o la mayoría podemos entender un poquito mejor, un poquito de lo mucho que Dios la enaltece a ella. El por qué la veneramos, el por qué la amamos y el por qué el católico la respeta y el por qué un católico a muerte debe de respetar y venerar y sobre todo entender y comprender el por qué es tan importante este gran misterio del que ella sea hija, madre y esposa de la Santísima Trinidad. Dios los bendiga, hermanos. Esta era mi participación. Gracias por el tiempo. Gracias, Amén. Yoleni. Bendito sea el Señor. Amén. Buenas noches, Weiler. Irwin Salazar. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, hermanitos? Qué gusto que se hayan conectado a esta hermosa presentación sobre la Virgencita. Solo quería hacer una pequeña agregar un poco más de lo que decía Stephanie respecto a lo del Apocalipsis 12 de la iglesia. Hay que tener en cuenta porque ustedes van a escuchar, principalmente, si ustedes escuchan a los adventistas del séptimo día, porque ellos hablan mucho, ellos son muy, podríamos llamarlo fatalistas, entonces siempre hablan del fin del mundo y todo esto. Y utilizan mucho Daniel, muchísimo, el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces, cuando ustedes pueden escuchar una predicación sobre Apocalipsis de los adventistas del séptimo día, ellos van a hablar sobre la mujer como la iglesia. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de uno de las denominaciones no católicas que hablan sobre esto. Y ellos hablan de Apocalipsis 12 como la iglesia. Ojo que, como decía Estefan, entendemos que es María, pero también podemos, o sea, no está del todo mal pensar que esa mujer es la iglesia, en tanto que la iglesia es madre espiritual de todos nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Incluso hay teólogos que hablan sobre una proyección profética, de decir, lo que se habla en teología de tipo y arquetipo. Entonces, todo cuanto sufrió Cristo y María, lo van a sufrir los cristianos y la iglesia, que es la madre de todos los cristianos, la madre espiritual. Nosotros hablamos de la iglesia como madre. Entonces, todo cuanto sufrió Cristo y María, lo van a sufrir los cristianos y su iglesia. La persecución, las humillaciones, muchos van a morir, ya sabemos que hay muchos mártires, ¿verdad? Entonces,
No está del todo errado pensar en esto. El problema está, ese es el discurso, por ejemplo, de los adventistas. El discurso está de separar a la iglesia de María, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. No podemos separar o ver una iglesia sin María. Nadie lo vio así. Incluso si ustedes ven Hechos 1.14, en los Hechos de los Apóstoles, María acompañó los primeros pasos de la iglesia. Entonces no podemos ver una iglesia sin María. ¿Okay? Entonces, más bien, el ejemplo de iglesia como madre espiritual es María, ¿no? María es nuestra madre. Y de María se saca este concepto de iglesia como madre espiritual de todos nosotros, porque tenemos una madre en María. Entonces, no podemos separar el término de iglesia sin María. Ahí es donde está el pequeño problema, tal vez, en cuanto a la concepción de esa mujer vestida de sol como la iglesia, eliminando el concepto mariano, digamos, ¿verdad? No podemos separarlos porque, insisto, como dicen muchos teólogos, y este concepto de proyección profética, donde dice de que todo cuanto vivió y sufrió Cristo y María, lo vamos a vivir nosotros. Persecución, muerte, deshonra, humillaciones, etcétera. Y lo vivimos. Y actualmente, créanme, y estoy seguro que muchos de ustedes lo viven, que ahora no puede uno decir que es cristiano porque ya lo tachan de todo, ¿verdad? Entonces, porque esa María en Hechos 1.14 siguió a los primeros apóstoles. Entonces, es imposible separar el concepto de María y de iglesia. Solamente eso. Gracias. Gracias, Irwin. ¿Alguna última duda, pregunta, algo que no quedó claro con respecto al tema? Bueno, de hecho, ajá. Buenas noches. Otra vez. Ay, disculpe, es que estaba leyendo comentarios en el chat y de corazón creo en los dogmas de la Virgen María, pero el corazón estoy viendo que no quiero que se malinterprete las preguntas que yo hago. Por ejemplo, veo un criterio, con todo respeto, de don Andrés Fallas. Por eso me gustaría que don Álvaro, que es una persona que, con todo respeto para todos, que es una persona que se observa muy preparada, sí me gustaría que me amplificara eso, porque no quiero que malinterpreten. Dios guarde, yo caer en apostasía, Dios, que el Señor me libre, no. La idea aquí es que del curso sacar las dudas. Me disculpo si peco de majadero, pero sí me preocupa que en este caso en particular, don Andrés Fallas pareciera que yo tengo claro lo que explicó don Álvaro y lo que explicó doña Stephanie, los felicito a los dos, tengo claro eso, pero hay un gusanito que le dice a uno, me voy a animar a preguntar, y Weiler sabe que yo soy quitadito para el micrófono. Sí, lo sé. Pero en el caso de don Andrés Fallas, dice, creo que lo que don Roland quiere preguntar es qué hace el nacimiento María Inmaculada Concepción, si el Espíritu Santo, no, por ese lado yo no, o sea, lo que tengo claro que fue preservada nuestra madre, la Virgen María. Eso está más que claro, pero sí me preocupa que se vaya a tergiversar las preguntas mías, Dios guarde. Sí, por eso me gustaría que ahondaran en cuanto a esto de Santa Ana y San Joaquín. Sí se puede, si no, yo lo tengo más o menos claro y les agradezco más bien y me disculpo. Muchas gracias. Ronald, Adelante, Alvarito. si vos tenías una respuesta, Stephanie, adelante, yo podría ahondar ahí también. Yo creo que don Andrés no tenía ni mala intención, don Ronald, simplemente sí, se puso a interpretar la pregunta. Es una pregunta, lo que don Andrés interpreta es también válido, o sea, él interpreta de su pregunta, que en realidad no era esa, don Ronald, yo lo entiendo, pero él interpreta que si María es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, en realidad todos, ¿verdad? Exacto. Somos concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos venimos de Dios, o sea, todos, el hálito divino lo pone Dios en nosotros, y al ponerlo Dios Padre, pues, aunque sea solo una de las personas trinitaria, ya sabemos pues, que es un solo Dios. Entonces, lo que hace la diferencia entre Jesús y María
es que no existe un acto biológico. Entonces es la sombra del Altísimo que se posa sobre ella y hace la concepción sin que un hombre participe. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que la concepción de nuestro Señor Jesucristo es única e irrepetible, porque ya sabemos por la Escritura que eso no se va a volver a dar. Así Yo es. creo que te lo contesto. Y María es concebida por sus padres con un acto sexual natural, normal, como el que conocemos, genital, mas sin embargo Dios al alma de ella y el cuerpo los preserva del pecado original. Pero ella sí es concebida producto de una relación sexual entre sus padres. Cristo no. Muchas gracias. Gracias, Alvarito Un gusto. Estés y a Irwin que también nos colaboró. Para ir cerrando la clase de esta noche, quisiera compartirles algo que me enseñaban a mí en la universidad. Les he podido contar que, pues gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar estudiando ya como carrera esto. En la universidad, cuando hablábamos de los dogmas, nos enseñaron algo que quiero transmitirles a ustedes. Los hermanos por aquello me corrigen si digo alguna herejía. Los dogmas, la proclamación de un dogma no significa el fin de una discusión, al contrario, significan el comienzo de una discusión, de una sana discusión. Lo que el católico o lo que el cristiano no debería hacer es negar el dogma, pero sí puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo? Así como Claro. la Santa Virgen María le pregunta al Arcángel San Gabriel cuando le dice, pues todo lo que va a ocurrir, ella no lo niega, ella nada más pregunta, ¿y cómo va a pasar eso? Pero no lo niega, diferente a lo que hizo Zacarías, que sí lo intentó hasta negar y ridiculizar. Entonces, les comento esto porque la próxima semana, si Dios así nos lo permite, vamos a tener a la hermana Vivi, esposa de Alvarito, que nos va a compartir sobre los otros dos dogmas que ya nos comenzó a comentar. Entonces, la proclamación de un dogma no es el fin de una discusión, al contrario, es el inicio de la discusión, de una sana discusión. Nada más quería acotarles esto. Sí. Llegamos entonces al final de la clase. Quisiera pedirles a nuestros expositores que nos acompañaron esta noche, empezando por las damas, ¿verdad? Steph, si puedes abrir por favor tu cámara un momento para que nos compartas tu mensaje final. Ahí ya está abierta, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Bueno, no es, el mensaje final es siempre que nos dejemos tocar por Dios, que Dios siempre está ahí y en su madre vemos el mejor ejemplo de un cristiano que nunca, definitivamente, nunca hallaremos amor más grande que el de Dios con nosotros y que si Dios quiso darse así a Él y darnos el ejemplo de María y venir a través de ella, es para darnos una lección de fe, una lección de vida. Si en algún momento no habíamos comprendido el mensaje que Dios nos da a través de ella, la iglesia es nuestra mejor madre y maestra. Si hay alguien que odia la Virgen María, es el demonio. Y por eso, definitivamente, si una persona se dice cristiano, quiere imitar a Cristo, pues entonces Cristo amó a su madre, la honró, deberíamos hacer lo mismo. No puedo ser cristiano, pero decidir cómo hacerlo ni qué hacerlo. Dios no nos tiene que convencer de nada, pero nos ama tanto que nos da ejemplos como la Virgen María de humildad, de obediencia y de amor. Y que recordemos, hermanos y hermanas, que tenemos una madre en el cielo y que también tenemos nuestra madre terrena. Y que si tenemos una buena madre, o tuvimos, porque algunas madres ya partieron a la presencia de Dios, si tenemos o tuvimos una buena madre, bendito sea el Señor. Si nuestra madre biológica se ha equivocado y ha cometido errores, nos ha abandonado y nos ha causado dolor, al final el Señor nos la escogió y a través de ese sufrimiento podemos llegar al cielo también, perdonando y amando.
y siempre vas a tener en la Virgen María el mejor ejemplo de mentora, de madre y de cristiana. Y entender para de una vez por todas, para siempre, que es la esclava del Señor y dijo, hágase mí según tu palabra, y es lo que tú y yo queremos hacer, decirle al Señor lo mismo. Entonces, recordar que tenemos una madre en el cielo que es abogada intercesora y dejó usarse por Dios y nos dice, hagamos lo mismo, hagan lo que Él les diga, solamente. Y por favor, recen por nosotros, porque lo necesitamos mucho todos los días. Gracias. Muchísimas gracias, Steph. Alvarito, ¿puedes ahora, por favor, abrir tu micrófono y tu cámara para dar tu mensaje final? ¿Me veo? Sí. Ahí te ves. Perfecto. Ok. No, simplemente darle las buenas noches a todos. Yo y todos los del ministerio apreciamos mucho que mantengan la fidelidad a este llamado de Dios, porque no es de nosotros. Tanto ustedes, las personas que escuchan, como nosotros somos llamados. Y esto, como decía al principio, es una responsabilidad, es una gracia, sin duda alguna, pero también es una responsabilidad. Nosotros somos los siervos, no los maestros. A veces nos equivocamos y nos olvidamos de esto. Nosotros somos siervos de Dios y debemos serles fiel al amo, ser fiel al Creador, ser fiel al Dios omnipotente. Entonces, dicho esto, es muy importante tener claro los dogmas marianos para no pecar ni por exceso ni por defecto. Entonces, que tengan una maravillosa noche y no sé si sigo con la oración Sí, o vas a decir sí, algo. por favor. Bueno. Ujú. Ok, voy a tomar una oración muy bella que me encontré acá, que dice así: oh Dios, que por la Inmaculada Virgen preparasteis digna morada a vuestro Hijo, os suplicamos que, así como a ella la preservasteis de toda mancha en previsión de la muerte del mismo Hijo, nos concedáis también que, por medio de su intercesión, lleguemos a vuestra presencia puros de todo pecado por el mismo Jesucristo. Bendita sea la Santa Inmaculada Concepción de gloriosa María, Virgen y Madre. Oh María, que entrasteis en el mundo sin mancha de culpa, obtenedme de Dios que pueda yo salir de él sin pecado. Oh Virgen María, que nunca estuvisteis afeada con la mancha del pecado original, ni de razón de ningún pecado actual, os encomiendo y confío en la pureza de mi corazón. Por vuestra Inmaculada Concepción, oh María, haced puro mi cuerpo y santa el alma mía. Recordemos que la Inmaculada Concepción, hermanos, es el dogma por la que Bernadette Soubirous le hizo conocer al mundo que con la que ella hablaba, con la mujer que se aparecía en la fuente, era la Inmaculada Concepción. Por eso, Señor, te damos gracias por la posibilidad de hacer iglesia el día de hoy, por aquí estar todos unidos. Te damos gracias por nuestra hermana Stephanie, que su amor por nuestra madre sea realmente contagioso, porque este es un contagio que todos queremos, un contagio bueno, y realmente alberguemos en nuestro corazón el amor por María, porque María es la forma más dulce de llegar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco de Sales, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Alvarito. Por cierto, por ahí está Vivi. Aquí está. Ah, ¿me la puedes poner un momento? Quiero presentarles, hermanos, aprovechar la ocasión a quien nos va a acompañar la próxima semana con la segunda parte de los dogmas marianos. Prometo peinarme para la... Gracias. Bueno, chicos, de parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, es un gusto haber compartido con todos ustedes esta noche. Si el Señor así nos lo permite, mañana en la mañana estaremos subiendo la grabación de esta clase. Que tengan todos muy buenas y santas noches.